Imagina esto. Un hombre camina con total seguridad hacia un precipicio. No duda, no mira a los lados, no se cuestiona nada. Alguien le grita: «¡Detente! Hay un abismo delante». Pero él sigue avanzando. Sonríe con confianza y cae. Esta escena parece sacada de una película de humor absurdo, pero en realidad es una metáfora perfecta de la estupidez humana. No la estupidez como torpeza o falta de inteligencia, sino la estupidez como un estado mental peligroso, el de la certeza absoluta sin cuestionamiento. Ahora, piensa en un momento en el que viste a alguien hacer algo increíblemente estúpido. Tal vez fue esa persona que metió mal un USB 3 veces seguidas, o el amigo que compartió una noticia falsa sin verificarla, o el político que afirmó algo completamente ridículo con una seguridad aplastante. Y ahora, sé honesto, ¿cuántas veces tú mismo has caído en la estupidez? La realidad es que todos hemos sido parte del problema. La estupidez no es algo ajeno, algo que solo afecta a los otros. Es una sombra que nos persigue a todos. No importa si tienes estudios, si lees libros o si crees que eres una persona racional. La estupidez no discrimina, pero hay un tipo de estupidez que es más peligrosa que cualquier otra, la que se multiplica, la que se convierte en un virus, la que se propaga sin control hasta arrastrar a multitudes enteras a hacer cosas absurdas. Piensa en 2020. La pandemia golpea y en todo el mundo millones de personas corren a comprar papel higiénico. No comida, no medicinas, sino rollos de papel. La imagen de gente peleando en supermercados por un paquete de baño se volvió símbolo de algo mucho más grande: la estupidez colectiva. ¿Por qué pasó esto? Porque la estupidez, cuando se contagia, se vuelve imparable. Una persona actuando irracionalmente puede parecer solo un loco, pero cuando miles lo hacen, de repente parece normal. Y cuando parece normal, más gente se une. Ahora ve más allá de la pandemia. Piensa en las noticias falsas. Un titular impactante aparece en redes sociales. Nadie verifica la fuente, nadie lee más allá del primer párrafo, pero todos comparten indignados. En cuestión de horas, una mentira se ha convertido en verdad para millones de personas. Las redes sociales han amplificado la estupidez a niveles nunca antes vistos. Lo que antes quedaba limitado a pequeños grupos, ahora se viraliza en minutos. El resultado: personas creyendo que la Tierra es plana mientras usan GPS, gente rechazando vacunas porque leyeron en Facebook que contienen microchips, multitudes siguiendo a gurús que venden soluciones mágicas para problemas inexistentes. Pero esto no es nuevo. La estupidez humana ha existido siempre. Desde la antigüedad, los grandes pensadores han tratado de entenderla, definirla y, en algunos casos, combatirla. Sócrates, por ejemplo, decía que la peor forma de ignorancia no era no saber, sino creer que se sabe. Voltaire advertía que la estupidez era más peligrosa que la maldad, y Einstein afirmaba que era infinita. Así que hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a recorrer la historia de la estupidez humana. Vamos a analizar cómo la definieron los filósofos, cómo ha evolucionado con la sociedad y, lo más importante, cómo sigue afectándonos hoy. Pero aquí viene la parte difícil. Este no es un video para burlarnos de los otros, porque si algo han demostrado los siglos de pensamiento filosófico es que la estupidez no es exclusiva de un grupo, de un país o de una ideología. Es parte de la condición humana. Así que la pregunta no es ¿cómo combatimos la estupidez en el mundo? La verdadera pregunta es ¿cómo evitamos ser parte de ella? Y para responder eso, primero tenemos que entenderla. Este es el primer paso. ¿Te atreves a seguir adelante? Imagina que estás en una discusión. Del otro lado, alguien defiende una idea absurda con una seguridad inquebrantable.
No tiene pruebas, no escucha razones, pero insiste en que tiene la verdad absoluta. No importa cuántos datos le muestres, no importa cuántas veces le demuestres que está equivocado. Él sigue convencido de que tiene razón. Este tipo de persona ha existido siempre, y hace más de 2000 años en la antigua Grecia un hombre se dedicó a exponerlos uno por uno. Ese hombre era Sócrates. Sócrates tenía una forma particular de demostrar la ignorancia de los demás. No imponía su punto de vista, no daba discursos interminables, no gritaba su verdad. En lugar de eso, hacía preguntas simples pero letales. Imagina que alguien afirmaba con total seguridad: la justicia es hacer lo que dicen las leyes. Sócrates no lo corregía, solo preguntaba: ¿y si una ley es injusta? El otro se quedaba en silencio. Entonces Sócrates seguía: si una ley es injusta, seguirla sigue siendo justicia. Pregunta tras pregunta, la persona terminaba atrapada en sus propias contradicciones. Sócrates no buscaba humillar a los demás. Su objetivo era más profundo. Quería que la gente se diera cuenta de su propia ignorancia. Porque para él, el peor tipo de estupidez no era no saber algo, era creer que se sabía cuando en realidad no se tenía idea. Aquí viene el golpe de realidad. Este tipo de estupidez no es solo cosa de los otros, es algo en lo que todos caemos. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has opinado sobre un tema sin conocerlo a fondo? ¿Cuántas veces has defendido algo solo porque suena bien, sin haberte tomado el tiempo de analizar si realmente es cierto? Sócrates creía que la única forma de evitar esto era haciendo preguntas constantemente. Pero hay un problema. A la gente no le gusta que la hagan pensar. Y esto no ha cambiado. Si alguna vez has cuestionado una idea popular, sabes lo que pasa. En lugar de recibir argumentos lógicos, te atacan, te llaman ignorante, vendido o loco. Esta resistencia al pensamiento crítico es lo que Platón, discípulo de Sócrates, representó en su famosa alegoría de la caverna. Imagínalo así: un grupo de personas ha estado toda su vida encadenado dentro de una cueva. Solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras son la única realidad. Un día, uno de ellos es liberado. Sale al exterior y ve el mundo real por primera vez. Descubre colores, formas, la luz del sol. Todo es completamente diferente a lo que siempre creyó. Emocionado, regresa a la cueva para contarles la verdad a los demás. Pero cuando lo hace, nadie le cree, se burlan de él, se enojan, lo llaman loco. ¿Por qué? Porque aceptar que estaban equivocados significaría destruir todo en lo que siempre han creído. Y eso da miedo. La estupidez no es solo un problema de inteligencia. Es un problema de ego. Aceptar que estamos equivocados duele. Nos obliga a admitir que no somos tan listos como pensábamos. Nos obliga a cambiar. Y cambiar es difícil. Por eso, la ignorancia no es solo falta de conocimiento. Es una decisión inconsciente de no querer saber más. Ahora piensa en el mundo actual. ¿Cuántas personas viven en su propia cueva? ¿Cuántos rechazan hechos comprobados solo porque contradicen lo que siempre han creído? Sócrates intentó salvar a la gente de la cueva de la ignorancia, pero lo pagó con su vida. Lo acusaron de corromper a la juventud y lo condenaron a muerte. Su crimen: hacer demasiadas preguntas. Hoy ya no matamos a los que cuestionan, pero los ridiculizamos, los silenciamos, los atacamos en redes sociales. La pregunta es: ¿somos diferentes a los que condenaron a Sócrates? O peor aún, ¿somos nosotros los que seguimos encadenados en la cueva? Si no quieres ser parte de la ignorancia suprema, haz lo que Sócrates hacía: pregunta todo. Y cuando creas que tienes la verdad absoluta, pregúntate una vez más: ¿y si estoy equivocado?
La respuesta puede cambiar tu forma de ver el mundo. Imagínate que estás caminando por una gran ciudad y de repente ves a un hombre dentro de un barril. No tiene casa, no tiene posesiones y parece no importarle en absoluto lo que los demás piensen de él. A su alrededor, la gente murmura, lo critica, lo señala con el dedo, pero él no les presta atención, solo sonríe con desprecio. Ese hombre existió. Se llamaba Diógenes de Sinope y dedicó su vida a burlarse de la estupidez de la sociedad. Diógenes creía que la verdadera estupidez humana no estaba en la ignorancia, sino en la forma en que las personas vivían según reglas absurdas sin cuestionarlas. Veía a la gente esforzándose por acumular riquezas, buscando reconocimiento y siguiendo normas impuestas sin preguntarse si realmente tenían sentido. Para él, la sociedad era un enorme teatro de personas actuando un papel que ni siquiera habían elegido. Un día, Platón, el discípulo de Sócrates, intentó definir lo que era un ser humano. Dijo: el hombre es un animal racional sin plumas. Diógenes escuchó esto. Salió a la calle, agarró un gallo, lo desplumó y lo llevó ante Platón. Lo levantó en el aire y exclamó: «Aquí tienen al hombre de Platón». Los presentes rieron, pero el mensaje de Diógenes era claro. La gente acepta definiciones, normas e ideas sin analizarlas. Solo las repiten como si fueran verdades absolutas. Otro día, Diógenes se encontró con Alejandro Magno, el hombre más poderoso de su tiempo. Alejandro, impresionado por la fama del filósofo, le dijo: «Pídeme lo que quieras». Diógenes, sin siquiera mirarlo, respondió: «Sí, muévete, me tapas el sol, piénsalo un momento». El hombre más poderoso del mundo, capaz de conceder cualquier deseo, y la única petición de Diógenes es que se haga a un lado. Este acto tenía un significado profundo. El poder, la riqueza y la fama son ilusiones que esclavizan a las personas. Alejandro tenía todo, excepto verdadera libertad. Diógenes, en su barril, no tenía nada, pero era completamente libre. Ahora, aplica esto al presente. ¿Cuántas personas siguen reglas absurdas sin preguntarse por qué? ¿Cuántas trabajan en empleos que odian solo para comprar cosas que no necesitan? ¿Cuántos viven atrapados en la necesidad de validación externa, obsesionados con las apariencias, con lo que los demás piensan de ellos? La sociedad sigue funcionando como en tiempos de Diógenes. Hoy, la validación ya no viene de la aristocracia o la iglesia, viene de las redes sociales. Cada me gusta, cada comentario, cada seguidor se ha convertido en una especie de moneda de aprobación social. La gente se esfuerza por mostrar vidas perfectas en Instagram, por encajar en tendencias absurdas en TikTok, por decir lo que es políticamente correcto en Twitter. El miedo a ser diferente ha creado un ejército de personas que actúan como clones. Diógenes despreciaba todo esto. Para él, el verdadero problema no era que la gente fuera ignorante, sino que era esclava de la mirada ajena. Si Diógenes viviera hoy, se burlaría de los influencers que venden felicidad falsa, de los políticos que prometen cambios mientras siguen el mismo sistema corrupto, de la gente que cambia su opinión solo para ser aceptada. Pero aquí viene la parte incómoda. ¿Y si nosotros también formamos parte de este juego? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has hecho algo solo porque los demás lo hacen? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de encajar, de seguir una moda, de decir lo que es aceptado solo para evitar el rechazo? Si la respuesta es muchas, no te preocupes, no es tu culpa. Desde que nacemos la sociedad nos moldea para seguir sus normas sin cuestionarlas. Pero aquí viene la lección de Diógenes. Nadie es libre hasta que deja de preocuparse por lo que los demás piensen. Ser libre
no es hacer lo que todo el mundo hace. Ser libre es tener el coraje de desafiar lo que no tiene sentido. Así que la próxima vez que te encuentres siguiendo una tendencia sin preguntarte por qué, detente y hazte esta pregunta. ¿Lo estoy haciendo porque realmente quiero o porque todos lo hacen? La respuesta puede sorprenderte. Imagina que vives en la Edad Media. No tienes acceso a libros, no puedes cuestionar lo que te enseñan y cualquier idea que desafíe las creencias establecidas es considerada herejía. Preguntar demasiado puede llevarte a la cárcel, a la tortura o incluso a la hoguera. La ignorancia no es solo común, es obligatoria. Durante siglos, la Iglesia fue la institución más poderosa del mundo. No solo controlaba la fe, sino también el conocimiento. Cualquier pensamiento que se desviara de la doctrina oficial era perseguido. Aquí, la estupidez no era un simple error, era una norma impuesta por el miedo. Pero hay algo aún más peligroso que la ignorancia impuesta: la ignorancia voluntaria. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores de la Iglesia, decía que la falta de conocimiento no era un pecado en sí misma, pero si una persona tenía la oportunidad de aprender y elegía no hacerlo, eso sí era un pecado. Ahora piensa en esto: ¿cuánta gente hoy en día elige no saber? Vivimos en la era de la información, donde cualquier dato está a solo un clic de distancia. Pero en lugar de aprovecharlo, muchas personas prefieren quedarse con lo que ya creen. Rechazan hechos comprobados porque les incomoda cambiar de opinión. Piensa en alguien que rechaza la ciencia porque prefiere creer otra cosa, o en alguien que se aferra a una tradición solo porque así se ha hecho siempre, sin cuestionar si realmente tiene sentido. Esta es la estupidez que la Iglesia medieval promovía y que hoy sigue existiendo bajo nuevas formas. Pero volvamos a la Edad Media. Imagina que eres un astrónomo llamado Galileo Galilei. Has pasado años observando el cielo y has llegado a una conclusión que contradice todo lo que la Iglesia enseña. La Tierra no es el centro del universo. Lo que para nosotros es una verdad obvia, en aquel entonces era una herejía. Cuando Galileo presentó sus pruebas, la Iglesia lo obligó a retractarse. Lo amenazaron con prisión, con tortura, con la muerte, y aunque se vio obligado a declarar públicamente que estaba equivocado, la leyenda dice que al final susurró: Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Este no es solo un caso histórico, es un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien presenta una verdad incómoda, la mayoría no la acepta de inmediato. Primero la rechazan, la ridiculizan, la atacan. Luego, con el tiempo, cuando ya es imposible ignorarla, dicen que siempre lo supieron. Hoy en día, ya no tenemos una iglesia que dicte lo que es verdad y lo que no. Pero eso no significa que seamos más libres. Las nuevas inquisiciones no queman libros, pero sí cancelan personas. Si alguien cuestiona una idea popular, lo atacan en redes sociales. Si alguien desafía una moda, lo ridiculizan. Si alguien se atreve a pensar diferente, lo silencian. La pregunta es: ¿realmente hemos avanzado o solo hemos cambiado de inquisidores? Ahora pongámonos en el lugar de la gente de la Edad Media. Ellos no tenían acceso a la información que tenemos hoy. Creían en lo que les decían porque no tenían otra opción, pero nosotros sí la tenemos. Y aún así, muchas personas siguen eligiendo la ignorancia. La Edad Media no terminó en el siglo XV, todavía existe, pero ahora está en la mente de aquellos que se niegan a cuestionar, a investigar, a aprender. Si no quieres formar parte de la nueva Edad Media, haz esto. Cada vez que algo te incomode, investígalo en lugar de rechazarlo automáticamente, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.
Imagina que vives en un mundo donde todas tus decisiones ya están tomadas por ti. ¿Qué debes creer? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes comportarte? No necesitas pensar, solo obedecer. Puede sonar como una distopía de ciencia ficción, pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas personas ya viven así sin darse cuenta? Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la historia, dedicó su vida a estudiar la razón humana y llegó a una conclusión inquietante. La mayoría de las personas no piensan por sí mismas porque les da miedo la libertad. En su famoso ensayo, ¿Qué es la ilustración?, escribió una frase que resume este problema a la perfección. La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Traducido a términos más simples, la mayoría de la gente no piensa porque prefiere que otros piensen por ella. Es más fácil dejar que la televisión, los políticos, los medios, los influencers o las redes sociales dicten qué es verdad y qué no. Es más cómodo seguir una idea sin cuestionarla que tomarse el trabajo de analizar si realmente tiene sentido. Ahora, piensa en un momento en el que simplemente seguiste la corriente sin pensarlo mucho. Tal vez fue algo pequeño, como repetir una frase popular sin saber de dónde venía. O tal vez fue algo más grande, como adoptar una ideología solo porque todos a tu alrededor lo hacían. Este es el tipo de estupidez que Kant veía como el más peligroso, el conformismo intelectual. Él creía que el mayor enemigo del pensamiento crítico no era la ignorancia, sino la pereza y el miedo. Pereza, porque pensar es un esfuerzo. Es más fácil aceptar lo que otros dicen que tomarse el tiempo de analizarlo. Miedo, porque cuestionar significa enfrentar la posibilidad de que podríamos estar equivocados, y eso es aterrador. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas repiten frases sin entenderlas? ¿Cuántas apoyan causas sin saber realmente de qué tratan? ¿Cuántas comparten noticias sin verificarlas? Si Kant estuviera vivo hoy, diría que la verdadera esclavitud no es la física, sino la mental. Porque una persona que no piensa por sí misma no es libre, aunque crea que lo es. Aquí es donde entra la paradoja. Las personas que viven en este estado de minoría de edad creen que son autónomas. Creen que han tomado sus propias decisiones, cuando en realidad solo han seguido un camino trazado por otros. Kant no decía que pensar fuera fácil. De hecho, admitía que la mayoría de las personas nunca se liberarán de este estado. Pero también decía que aquellos que se atrevieran a hacerlo serían los que realmente marcarían la diferencia en el mundo. Entonces, ¿qué significa ser libre según Kant? No significa hacer lo que quieras sin consecuencias. No significa rechazar toda autoridad por rebeldía. Significa atreverte a cuestionar lo que te han enseñado y construir tu propio entendimiento de la realidad. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Realmente piensas por ti mismo o solo crees que lo haces? Si nunca has cuestionado tus creencias, tal vez no sean realmente tuyas. Tal vez solo son ideas heredadas que nunca te detuviste a examinar. Si no quieres ser parte de la estupidez colectiva, haz lo que Kant proponía. Atrévete a pensar. La próxima vez que estés a punto de aceptar una idea, detente y pregúntate, ¿cómo sé que esto es cierto? ¿Quién me lo dijo y por qué debería creerle? ¿Podría haber otra forma de verlo? No tienes que tener todas las respuestas, pero si ni siquiera te haces las preguntas, alguien más decidirá por ti, y eso sí es el verdadero peligro. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Hay tormenta, las olas golpean con fuerza y el capitán, en lugar de seguir las indicaciones del mapa, decide que su intuición es suficiente.
No necesito brújula, dice con confianza. Sé exactamente hacia dónde vamos. Las advertencias de los navegantes experimentados son ignoradas. Las señales de peligro se descartan. Confíen en mí, insiste el capitán, mientras el barco se dirige directo a las rocas. Este capitán representa a la estupidez en su forma más peligrosa, la estupidez con poder. Voltaire, uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, advertía que la estupidez era mucho más peligrosa que la maldad, porque una persona malvada tiene un propósito, pero una persona estúpida puede causar un desastre sin siquiera darse cuenta. Él lo resumió en una frase brutal: los tontos tienen la costumbre de considerar estúpido todo aquello que está más allá de su entendimiento. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien rechazar una idea simplemente porque no la entiende? ¿Cuántas veces has visto a alguien tomar decisiones desastrosas con una seguridad aplastante? La historia está llena de ejemplos. Líderes que arrastraron a naciones enteras a la ruina porque creían que tenían razón. Gobiernos que persiguieron a científicos porque sus descubrimientos iban en contra de las creencias populares. Multitudes que destruyeron a personas inocentes basándose en rumores y supersticiones. Pero no hace falta ir tan lejos. Piensa en la persona que comparte noticias falsas sin verificarlas. En el jefe que toma malas decisiones sin escuchar a sus empleados. En el amigo que opina sobre todo con absoluta certeza, aunque no tenga idea de lo que está hablando. La estupidez es peligrosa porque no reconoce que es estupidez. Voltaire vivió en una época en la que desafiar el pensamiento dominante era un acto de valentía. Se burló de la nobleza, de la iglesia, de los gobiernos corruptos. Sabía que el peor enemigo del progreso no era la falta de conocimiento, sino la incapacidad de aceptar nuevas ideas. Ahora, mira a tu alrededor. Hoy tenemos acceso a más información que nunca en la historia. Sin embargo, la gente sigue cayendo en las mismas trampas. Siguen rechazando la ciencia cuando no les conviene. Siguen eligiendo líderes incompetentes solo porque dicen lo que quieren oír. Siguen actuando en masa sin detenerse a pensar en las consecuencias. Si Voltaire estuviera vivo hoy, no estaría sorprendido. Diría que la única diferencia entre su época y la nuestra es la velocidad con la que la estupidez se propaga. Antes se transmitía en panfletos. Ahora lo hace en segundos con un solo clic. La pregunta es, ¿qué podemos hacer contra esto? Voltaire creía que la única defensa contra la estupidez era el pensamiento crítico. No basta con acumular conocimiento, hay que saber cuestionarlo, ponerlo a prueba, reconocer cuando estamos equivocados. Así que la próxima vez que veas a alguien actuando con una seguridad absoluta en algo absurdo, recuerda lo que Voltaire nos enseñó. Dudar es incómodo, pero la certeza absoluta es ridícula. Duda, cuestiona, no aceptes nada solo porque alguien lo dice con confianza. Porque la confianza no es prueba de inteligencia, y la seguridad en la ignorancia es la fórmula perfecta para el desastre. Imagina a alguien atrapado en una jaula, sosteniendo con fuerza las rejas y gritando que está libre. No se mueve, no intenta salir, solo repite una y otra vez. Siempre ha sido así, por lo tanto, así debe seguir. Esa persona no está ahí por la fuerza. Está ahí por elección, porque no puede imaginar un mundo diferente. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, vio esto como uno de los mayores síntomas de la estupidez humana. Aferrarse al pasado solo porque es lo que siempre ha existido. Él lo llamaba la mentalidad del rebaño. Nietzsche creía que la mayoría de las personas no piensan por sí mismas, sino que siguen costumbres, tradiciones e ideas heredadas sin cuestionarlas. No porque sean buenas, sino porque es más fácil seguir lo establecido que desafiarlo,
Él escribió: la locura es rara en los individuos, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a la gente defender algo solo porque siempre ha sido así? Personas que se resisten a nuevos avances porque creen que lo viejo era mejor. Gobiernos que siguen políticas fallidas solo porque así se han hecho siempre. Sociedades que mantienen normas absurdas simplemente porque nadie se atreve a cambiarlas. La historia está llena de ejemplos. Durante siglos, la gente creyó que la Tierra era el centro del universo. No porque tuvieran pruebas, sino porque siempre se había creído así. Cuando alguien propuso lo contrario, lo persiguieron. Durante siglos, la esclavitud fue vista como algo normal, no porque fuera moralmente correcta, sino porque había existido desde siempre. Cuando algunos comenzaron a cuestionarla, fueron atacados. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo esto en acción. Personas que rechazan nuevas tecnologías porque antes vivíamos mejor. Grupos que atacan ideas innovadoras porque amenazan su forma de vida. Gente que sigue reglas absurdas sin saber por qué, solo porque es la tradición. Nietzsche veía esto como un signo de debilidad. Decía que la humanidad solo avanza cuando algunos pocos tienen el coraje de romper con lo establecido y crear algo nuevo. Pero aquí viene el problema. La mayoría prefiere la comodidad del pasado a la incertidumbre del futuro. Si alguien propone un cambio, la reacción inmediata de la sociedad es rechazarlo. La gente se aferra a lo viejo no porque sea mejor, sino porque es familiar. Esto es lo que Nietzsche llamaba el espíritu del rebaño. Personas que prefieren seguir el camino marcado sin cuestionarlo, porque pensar por sí mismos les da miedo. Pero Nietzsche también hablaba de otro tipo de persona, el superhombre. Para él, el superhombre era aquel que tenía el coraje de destruir lo viejo y crear algo nuevo. No aceptaba normas solo porque sí. No seguía tradiciones sin cuestionarlas. No vivía para encajar, sino para trascender. Nietzsche creía que solo aquellos que se atreven a desafiar la estupidez del pasado pueden realmente avanzar. Pero esto tiene un precio. Quienes desafían lo establecido son atacados. Se les llama locos, arrogantes, peligrosos. La sociedad los rechaza porque amenazan la comodidad de los que prefieren no pensar. Pero, al final, son estos rebeldes los que cambian el mundo. Ahora la pregunta es, ¿eres parte del rebaño o estás dispuesto a desafiar lo establecido? Si alguna vez te has sentido fuera de lugar por cuestionar algo que todos aceptan, si alguna vez te han llamado raro por pensar diferente, si alguna vez te han atacado por desafiar una idea popular, tal vez no seas tú el equivocado. Tal vez simplemente estás viendo lo que otros no quieren ver. Imagina que estás viendo una película de terror. La protagonista escucha un ruido en el sótano. Sabemos lo que va a pasar. Si baja, algo horrible ocurrirá. Pero en lugar de salir corriendo o pedir ayuda, baja sola. Gritas a la pantalla, no lo hagas. Pero ella lo hace. Y como era de esperarse, termina en una situación fatal. Ahora cambia la película por la realidad. La humanidad comete los mismos errores una y otra vez. Las mismas guerras, las mismas crisis, las mismas trampas. Sabemos lo que va a pasar, pero seguimos bajando al sótano. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, creía que la estupidez humana no era solo un problema de individuos. Era un patrón repetitivo en la historia. Él decía, el hombre es un animal que, aunque razona, rara vez aprende. Para Schopenhauer, el mundo estaba condenado a repetir sus errores porque la mayoría de las personas no tienen memoria histórica. Se olvidan de lo que ha sucedido antes y como resultado siguen cometiendo las mismas tonterías. Piénsalo bien. En el siglo XX,
Hubo guerras devastadoras que destruyeron naciones enteras. Millones de muertos, ciudades en ruinas. Los líderes prometieron nunca más. Avanzamos unas décadas y volvemos a ver guerras, conflictos y destrucción por las mismas razones. En el pasado, la gente creía en teorías absurdas sin pruebas. Se reían de quienes hablaban de ciencia y preferían supersticiones. Hoy, con todo el conocimiento disponible, siguen existiendo personas que creen en cosas igual de absurdas. Hace siglos, las crisis económicas ocurrían porque gobiernos y bancos tomaban decisiones irresponsables. Aprendimos la lección, o eso pensamos, porque seguimos viendo crisis causadas por la misma avaricia y la misma falta de previsión. Schopenhauer veía esto como un síntoma claro de la estupidez humana. No aprender del pasado. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente olvida rápido. La historia se vuelve un cuento lejano que nadie estudia. Las advertencias de los filósofos, economistas y científicos son ignoradas porque la mayoría prefiere vivir en el presente sin pensar en el futuro. Hay algo aún peor. Incluso cuando la gente recuerda, cree que esta vez será diferente. Sí, hubo crisis económicas antes, pero ahora sabemos más. Sí, ha habido dictaduras antes, pero nosotros no caeremos en eso. Sí, ha habido desinformación antes, pero yo no soy tan tonto como los de antes. Pero la historia no perdona. El que no aprende está condenado a repetir. Schopenhauer creía que la estupidez humana tenía dos características principales: repetir los mismos errores sin darse cuenta, ignorar la realidad y vivir en ilusiones. Él decía que la mayoría de las personas no buscan la verdad, solo buscan confirmar lo que ya creen. Prefieren creer en ideas cómodas, aunque sean falsas, en lugar de enfrentar la dura realidad. Mira el mundo actual. Las mismas estafas siguen funcionando una y otra vez. Años atrás, la gente caía en esquemas piramidales. Hoy, caen en estafas de criptomonedas y cursos milagrosos. Antes, las dictaduras se disfrazaban de salvadores del pueblo. Hoy, los políticos populistas usan las mismas estrategias. Antes, las fake news se transmitían en rumores. Hoy, se viralizan en segundos en redes sociales. El problema no es que la información no esté disponible, es que la gente no quiere buscarla. Prefieren repetir lo que escuchan, actuar sin pensar y, cuando todo sale mal, preguntarse ¿cómo llegamos aquí? Schopenhauer no tenía fe en la humanidad. Creía que la estupidez era una fuerza natural, imposible de erradicar. Pero si hay algo que podemos aprender de él, es esto. Si no quieres ser parte del ciclo de estupidez repetitiva, empieza a cuestionar. Cuando veas que algo se repite, pregúntate, ¿no hemos estado aquí antes? ¿No ha pasado esto ya en la historia? ¿Qué podemos aprender para no cometer el mismo error? Porque los que aprenden del pasado son los únicos que pueden cambiar el futuro, y los que lo ignoran seguirán bajando al sótano una y otra vez. Imagina que te dicen que una persona ha intentado abrir una puerta empujándola 100 veces, aunque hay un enorme letrero que dice «tire». Intentas explicarle, pero él sigue empujando con la misma convicción. Cuando finalmente se rinde, dice «esa puerta está mal diseñada, ahora cambia la puerta por la realidad». El ser humano repite los mismos errores, ignora las advertencias y cuando las cosas salen mal, culpa a todo menos a su propia estupidez. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, lo dijo sin rodeos. Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy tan seguro. Piensa en esto. La humanidad ha logrado avances extraordinarios. Hemos llegado a la Luna, hemos creado inteligencia artificial, hemos desarrollado medicinas que salvan millones de vidas.
Pero al mismo tiempo, seguimos creyendo en supersticiones, seguimos destruyendo el planeta y seguimos cayendo en trampas absurdas una y otra vez. Einstein veía la estupidez no solo como la falta de inteligencia, sino como la incapacidad de aprender, incluso cuando las pruebas son abrumadoras. La prueba de esto está en el mundo moderno. La estupidez es más rápida que la inteligencia. Vivimos en la era de la información, pero la estupidez se propaga más rápido que el conocimiento. Un científico puede pasar años investigando un tema para llegar a una conclusión, pero una persona sin idea del tema puede desmentirlo con un solo tuit. Y lo peor, la mentira se vuelve viral mientras la verdad queda enterrada. Einstein lo vio venir. Decía que la tecnología algún día haría que la humanidad estuviera rodeada de información, pero sin la capacidad de procesarla. Hoy, cualquiera puede publicar cualquier cosa en Internet, y si suena lo suficientemente convincente, millones lo creerán sin cuestionarlo. Fake news que se viralizan en segundos, teorías conspirativas que la gente acepta sin pruebas, desinformación que destruye carreras, movimientos y hasta gobiernos. La estupidez no solo existe, se ha convertido en una industria. La estupidez es inmune a las pruebas. Aquí está el verdadero problema. A la gente estúpida no le importa la evidencia. Si una persona cree en algo, puedes mostrarle pruebas, datos, hechos y no cambiará de opinión. Porque la estupidez no es un problema de información, es un problema de identidad. Cuando alguien se aferra a una idea, dejar de creer en ella significa admitir que estaba equivocado. Y eso es demasiado doloroso para muchos. Es por eso que hay gente que rechaza la ciencia aunque dependa de ella para vivir. Hay personas que creen en curas milagrosas en lugar de medicina real. Hay quienes siguen apoyando líderes incompetentes aunque hayan arruinado todo. La estupidez es emocional, no racional, y aquí es donde entra la paradoja. Cuanto más se le demuestra a alguien que está equivocado, más se aferra a su creencia. La estupidez siempre se multiplica. Inteligencia es solitaria. La estupidez es colectiva. Cuando alguien es inteligente, tiende a cuestionar, analizar y pensar por sí mismo. Pero la estupidez se alimenta del grupo. Piensa en cuántas veces has visto a personas actuar de forma irracional solo porque otros lo hacen. Multitudes peleando por productos en Black Friday, gente apoyando movimientos sin entenderlos solo porque son populares, personas votando por candidatos sin siquiera leer sus propuestas. La inteligencia exige esfuerzo. La estupidez solo necesita repetición. Einstein decía que la única forma de luchar contra la estupidez era con educación. Pero no educación en el sentido de ir a la escuela, sino educación para pensar. Porque saber leer no significa entender lo que se lee. Y saber hacer cuentas no significa saber analizar datos. La educación no es acumular información, es aprender a cuestionarla. ¿Cómo evitar ser parte de la estupidez infinita? Einstein no creía que la estupidez pudiera erradicarse, pero sí pensaba que cada persona tenía la responsabilidad de evitar caer en ella. Aquí hay 3 preguntas que pueden salvarte de la estupidez. Como sé que esto es cierto, no lo aceptes solo porque suena bien. ¿Quién gana si yo creo esto? Muchas mentiras existen porque alguien se beneficia de ellas. ¿Estoy creyendo esto porque es verdad o porque quiero que sea verdad? Si la humanidad hiciera estas preguntas más seguido, el mundo sería un lugar completamente distinto, pero la mayoría no las hará, porque pensar es difícil, porque cambiar de opinión duele, porque la estupidez es infinita. La pregunta final es, ¿vas a ser parte del problema o de la solución? Imagina que estás caminando por la calle y ves a un hombre tropezar con la misma piedra 3 veces seguidas. La primera vez es un accidente, la segunda vez
una distracción, pero la tercera vez es una decisión inconsciente. Ahora, imagina que este hombre no solo tropieza, sino que empuja a otras personas para que caigan con él. Bienvenido a la estupidez colectiva. Carlo Cipolla, un historiador y economista italiano, estudió la estupidez humana desde una perspectiva diferente. No la vio como un problema individual, sino como una fuerza económica y social tan poderosa como el crimen o la política. En su famoso ensayo Las leyes fundamentales de la estupidez humana, Cipolla formuló 5 leyes que explican por qué la estupidez no solo existe, sino que parece dominar el mundo. Y lo peor, subestimamos su poder. Primera ley. Siempre subestimamos el número de estúpidos cada vez que crees haber calculado cuántas personas estúpidas hay en el mundo. Te equivocas. Siempre hay más de lo que imaginabas. Piénsalo. Seguro que has pensado alguna vez, no puede haber tanta gente que crea en esto. O, no puede haber tantas personas que voten por alguien así. Pero cuando llegan los resultados, te das cuenta de que estabas equivocado. La estupidez es impredecible. No depende de la educación, del dinero o del estatus social. Puedes encontrar personas increíblemente estúpidas en cualquier lugar, incluso en posiciones de poder. Y lo peor, como los estúpidos no saben que lo son, actúan con una seguridad absoluta. Segunda ley. La estupidez no sigue una lógica una. Persona inteligente toma decisiones que lo benefician a sí mismo y a los demás. Un malvado toma decisiones que benefician solo a él, aunque perjudiquen a otros. Pero una persona estúpida toma decisiones que lo perjudican a él y a los demás. Ejemplo clásico. Un conductor que se mete en sentido contrario para llegar más rápido. No solo pone en riesgo su vida, sino la de todos los demás. O un líder que toma una mala decisión económica que arruina su país y su propio futuro político. El problema con los estúpidos es que ni siquiera ellos ganan. Tercera ley. Los estúpidos son más peligrosos que los malvados. Un criminal puede hacer daño, pero al menos tiene un propósito. Un estafador gana dinero, un ladrón obtiene algo a cambio, pero un estúpido causa daño sin razón. Imagínate que estás en un barco y alguien hace un agujero en el casco. Un criminal lo haría para hundir a sus enemigos y escapar, pero un estúpido lo hace sin darse cuenta de que él también se hundirá. Es por eso que Cipolla decía que la estupidez era la fuerza más destructiva de la historia. Las guerras no empiezan solo por la maldad, sino por la estupidez. Las crisis económicas no ocurren solo por corrupción, sino por estupidez. Las decisiones políticas desastrosas no se toman solo por intereses ocultos, sino porque hay estúpidos en el poder. El daño que causa la estupidez es incalculable. Cuarta ley. Los estúpidos no se detienen una. Persona inteligente puede equivocarse, pero aprende de sus errores. Un criminal puede cambiar si ve que no le conviene seguir delinquiendo. Pero un estúpido no aprende, no cambia y no se detiene. Si una noticia falsa es desmentida, el estúpido la sigue creyendo. Si una mala idea ya ha fallado antes, el estúpido la vuelve a intentar. Si se demuestra que algo es dañino, el estúpido lo sigue haciendo. Y aquí está lo peor. Los estúpidos influyen en los demás. Pueden convencer a la gente de seguirlos, arrastrarlos a su lógica absurda y multiplicar su impacto. Por eso Cipolla decía que el verdadero peligro de la humanidad no es la maldad, sino la estupidez organizada. Quinta ley. Los estúpidos controlan el mundo porque los inteligentes no saben detenerlosla. Última ley de Cipolla es la más inquietante. Los inteligentes creen que la lógica puede vencer a la estupidez. Creen que,
Con argumentos, datos y pruebas pueden hacer que los estúpidos cambien de opinión, pero no funciona así. Los estúpidos no razonan, no cambian de opinión, no aceptan pruebas. Y mientras los inteligentes pierden tiempo intentando convencerlos, los estúpidos siguen avanzando. Es por eso que la estupidez siempre tiene ventaja. ¿Cómo evitar ser parte del problema? Si Cipolla tenía razón, la estupidez no puede eliminarse, pero sí podemos protegernos de ella. No subestimes la cantidad de estúpidos a tu alrededor. No intentes razonar con estúpidos. Es una batalla perdida. Reconoce cuando alguien está actuando de forma estúpida y aléjate. No permitas que la estupidez te arrastre con ella. Si te rodeas de estúpidos, tarde o temprano terminarás atrapado en su lógica. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces has caído en la trampa de intentar explicar lo obvio a alguien que no quiere entender? Si la respuesta es más de una vez, bienvenido a la lucha contra la estupidez. Imagina que estás en un estadio lleno de gente. De repente alguien grita sin razón y empieza a correr en pánico. No hay fuego, no hay peligro real, pero su miedo se contagia. Uno tras otro, las personas comienzan a correr sin saber por qué. En minutos, el estadio entero es un caos. Este es el poder de la estupidez colectiva. Ahora cambia el estadio por Internet. Una mentira publicada en redes sociales puede propagarse más rápido que cualquier verdad. Un video manipulado, una noticia falsa, un rumor sin fundamento. Y en cuestión de minutos, millones de personas lo creen y lo comparten sin verificar. La estupidez siempre ha existido, pero con Internet se volvió viral. El problema de la información ilimitada. Vivimos en la era de la información. Pero tener acceso a información no significa saber interpretarla. Antes, si querías aprender algo, tenías que buscar libros, consultar expertos, analizar distintas fuentes. Hoy, basta con una búsqueda rápida en Google. El problema es que la gente no distingue entre información real y basura viral. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien compartir algo sin verificarlo? Noticias falsas sobre política que encienden discusiones, curas milagrosas sin ninguna base científica. Teorías absurdas que parecen lógicas solo porque suenan convincentes. El problema es que una mentira atractiva se propaga más rápido que una verdad aburrida. Si alguien dice el agua cura el cáncer, miles de personas lo compartirán sin dudar. Pero si un científico dice la investigación sobre el cáncer es compleja y depende de muchos factores, nadie lo comparte porque no es impactante. La información falsa viaja rápido porque provoca emoción, miedo, indignación, sorpresa. Las emociones venden dos. La estupidez algorítmica. Las redes sociales no premian la verdad, premian lo que genera más interacción. Si un contenido es polémico, escandaloso o extremo, el algoritmo lo muestra a más personas. No importa si es cierto o no. Un influencer puede decir cualquier cosa sin pruebas y ganar millones de seguidores. Una teoría conspirativa puede difundirse más rápido que cualquier investigación científica. Un político puede repetir mentiras una y otra vez y convertirlas en verdad solo por repetición. Las redes sociales no fueron diseñadas para educar, fueron diseñadas para enganchar. El resultado, una sociedad en la que la desinformación es más poderosa que el conocimiento. El efecto manada digital. Cuando muchas personas creen en algo, otros asumen que debe ser cierto. Este es el mismo fenómeno que ocurre cuando alguien empieza a aplaudir en un teatro y todos lo siguen sin saber por qué. Pero en Internet, esto sucede a una escala masiva.
Si una mentira tiene suficientes likes, se convierte en verdad. Si una persona es cancelada sin pruebas, la multitud digital no se detiene a verificar si era culpable o no. Si una tendencia absurda se vuelve viral, miles la imitan sin preguntarse por qué. El pensamiento crítico desaparece cuando la multitud toma el control. Cuando la estupidez se vuelve peligrosa. Estupidez viral no solo causa desinformación, puede destruir vidas. Personas inocentes han sido atacadas y canceladas por rumores falsos. Movimientos enteros han sido manipulados por desinformación. Elecciones han sido influenciadas por noticias falsas. Y lo peor, cuando la verdad finalmente sale a la luz, ya es demasiado tarde, la gente se olvida rápido, pasan al siguiente escándalo viral, pero el daño ya está hecho. ¿Cómo evitar ser parte de la estupidez viral? Si no quieres ser parte del problema, deja de compartir sin pensar. Antes de compartir algo, hazte estas preguntas. ¿De dónde viene esta información? Si no hay fuentes confiables, desconfía. ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? Siempre hay alguien ganando con la desinformación. ¿Estoy compartiendo esto porque es verdad o porque me impactó emocionalmente? Las redes sociales han convertido la estupidez en un fenómeno viral, pero aún podemos elegir si queremos ser parte de ella o detenerla. Porque en Internet cada clic es un voto, y cada voto decide si la verdad sobrevive o si la estupidez gana otra vez. Imagina un grupo de personas en una habitación con una alarma sonando. El humo empieza a filtrarse por la puerta, pero nadie se mueve, nadie dice nada. Todos miran a su alrededor, esperando a que alguien más reaccione primero. Minutos después, la habitación está en llamas. Este es el efecto espectador, un fenómeno psicológico donde las personas no actúan en una emergencia porque asumen que alguien más lo hará. Pero hay algo peor, cuando la multitud no solo ignora el problema, sino que lo empeora. Esto es la estupidez colectiva. Si la estupidez individual es peligrosa, la estupidez en grupo es imparable. No solo multiplica los errores, sino que crea ilusiones de verdad. Si suficiente gente cree en algo, aunque sea absurdo, se convierte en realidad para la mayoría. Esto ha pasado en toda la historia. Cuando la multitud se vuelve un monstruo, el filósofo Gustave Le Bon lo explicó en La psicología de las masas. Decía que cuando las personas se agrupan, pierden su individualidad y su capacidad de razonar. Se vuelven emocionales, impulsivas y fáciles de manipular. Piénsalo, un grupo de hinchas puede convertir un partido en una batalla campal. Un grupo de ciudadanos puede convertir una protesta en un linchamiento. Un grupo de seguidores puede convertir un rumor en una cacería de brujas. Cuando la multitud entra en modo irracional, los individuos dejan de pensar. Se contagian de la emoción colectiva. Y aquí está lo peor. La multitud siempre cree que tiene la razón. Los peligros de la estupidez organizada. Hay 3 formas en las que la estupidez colectiva se vuelve peligrosa. Cuando la gente sigue a un líder sin cuestionarlo. La historia está llena de ejemplos de dictadores y falsos mesías que llevaron a masas enteras a la ruina porque nadie se atrevió a desafiarlos. Cuando la multitud castiga a los que piensan diferente. ¿Cuántas veces una persona con una idea nueva ha sido ridiculizada, atacada o destruida solo porque iba en contra del grupo? 3. Cuando la gente actúa sin pensar en las consecuencias. Manifestaciones que terminan en violencia. Movimientos que destruyen lo que supuestamente querían proteger. Redes sociales que viralizan mentiras hasta que se convierten en verdades.
La estupidez colectiva puede tomar decisiones absurdas y sentir que son correctas solo porque muchos están de acuerdo. ¿Por qué la gente se deja arrastrar? La respuesta es simple: nadie quiere ser el raro. Ser parte de la multitud es cómodo. Da seguridad, no tienes que pensar, solo seguir. Si todos piensan igual, si todos están de acuerdo, debe ser lo correcto, ¿verdad? Aquí es donde entra la espiral del silencio, un concepto de la socióloga Elizabeth Noel Neumann. Explicaba que cuando una opinión es impopular, la gente deja de expresarla por miedo al rechazo. Cuanto más se callan, más parece que la opinión dominante es la única válida, hasta que al final solo queda una voz, la de la multitud. Esto lo vemos todos los días. Personas que no dicen lo que piensan por miedo a ser canceladas. Trabajadores que no critican a su jefe por miedo a perder su empleo. Políticos que no desafían las ideas populares, aunque sepan que son equivocadas. El miedo a quedar fuera del grupo es más poderoso que la lógica. Cuando la multitud hace daño y no se arrepiente, aquí está la parte más aterradora. Cuando la multitud se equivoca, nunca asume la culpa. Cuando una masa destruye algo, encuentra a quien culpar. Cuando una sociedad toma una mala decisión, busca excusas. Cuando una generación entera sigue una idea absurda, culpa a la anterior. La multitud nunca dice, nos equivocamos. Siempre dice, nos engañaron. ¿Cómo escapar de la estupidez colectiva? Si la multitud es peligrosa, ¿qué puedes hacer para no ser parte de ella? Cuestiona todo, incluso lo que todos creen. No porque algo sea popular significa que es verdad. Atrévete a ser el raro. Prefiere estar solo con la verdad que acompañado en la mentira. Piensa en las consecuencias antes de actuar en grupo. Antes de unirte a un movimiento, a una tendencia o a un linchamiento digital, pregúntate, ¿esto tiene sentido o solo lo hago porque los demás lo hacen? La multitud puede arrastrarte como una corriente, pero siempre tienes la opción de nadar contra ella. La pregunta es, ¿tienes el valor para hacerlo? Imagina que estás en una sala llena de humo. Ves claramente el fuego en la esquina, pero nadie se mueve. Todos actúan como si nada pasara. Intentas advertirles, pero te miran con desconfianza. Deja de exagerar. Siempre ha habido humo. Si fuera peligroso, alguien más ya habría hecho algo. Ahora tienes dos opciones: huir o intentar hacer que reaccionen. Este es el dilema de quienes intentan combatir la estupidez. ¿Vale la pena intentarlo o es una batalla perdida? La historia ha demostrado que la estupidez no solo es común, sino resistente. No se extingue con argumentos, no se rinde con pruebas, no desaparece con el tiempo. Pero eso no significa que no haya formas de defenderse de ella. Aquí hay 4 estrategias que podrían salvarte de caer en la trampa de la estupidez colectiva. Reconoce que nadie está a salvo. Primero que hay que aceptar es que nadie es inmune a la estupidez, ni siquiera tú. Todos, en algún momento, hemos caído en pensamientos ilógicos, hemos creído en algo sin pruebas o hemos actuado impulsivamente sin analizar las consecuencias. El problema de la estupidez no es solo los otros, es un problema humano. La única forma de evitar caer en ella es tener la humildad de reconocer que podrías estar equivocado. Cada vez que sientas que tienes la razón absoluta, hazte estas preguntas. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Qué pruebas tengo realmente? ¿Estoy creyendo esto porque es verdad o porque quiero que sea verdad? Si más personas hicieran esto, el mundo sería completamente diferente. Aprende a detectar estúpidos y aléjate como. Decía Cipolla, la estupidez es más peligrosa que la maldad. Pero hay una ventaja. Los estúpidos suelen ser predecibles.
Algunas. Señales de que estás tratando con alguien irracional. Responde con emociones en lugar de argumentos. Repite frases sin entenderlas. Ignora los hechos cuando no le convienen. No acepta que podría estar equivocado. Si detectas estas señales en alguien, no pierdas el tiempo intentando convencerlo. Recuerda la regla de oro. No puedes hacer que un estúpido se dé cuenta de que lo es. Si insistes, solo te arrastrará a su lógica absurda y al final terminarás frustrado, agotado, y ellos seguirán igual de seguros de sí mismos. Elige bien tus batallas. Intentar cambiar la mente de una persona cerrada es como intentar enseñar ajedrez a una paloma. No aprenderá nada, pero derribará las piezas y caminará sobre el tablero como si hubiera ganado. En lugar de intentar convencer a todo el mundo, elige bien tus batallas. Si alguien tiene curiosidad y está dispuesto a escuchar, vale la pena el esfuerzo. Si alguien ya decidió lo que quiere creer, no malgastes tu energía. No, estás obligado a debatir con todo el que diga tonterías. El silencio también es una respuesta. Crea tu propio sistema contra la estupidez, sí. La estupidez es viral, el pensamiento crítico también puede serlo. Aquí hay algunas reglas que pueden ayudarte a no caer en la trampa de la desinformación y la irracionalidad. Nunca creas algo solo porque muchas personas lo creen. La popularidad de una idea no es prueba de su veracidad. Verifica antes de compartir. Antes de compartir una noticia, verifica su fuente. Antes de repetir una frase, analiza si tiene sentido. Acepta que cambiar de opinión no es debilidad. Si descubres que estabas equivocado, no te aferres a tu error. Adaptarse a la verdad es una señal de inteligencia. No discutas con idiotas. Como dijo Mark Twain, nunca discutas con un tonto. Te arrastrará a su nivel y te ganará con experiencia. Rodéate de personas que desafíen tu pensamiento. Mejor forma de evitar la estupidez es tener amigos que te obliguen a pensar. Entonces, ¿podemos vencer a la estupidez? La respuesta es no completamente. Siempre habrá estúpidos, siempre habrá desinformación. Siempre habrá personas que prefieran creer en lo fácil antes que en lo cierto. Pero lo que sí puedes hacer es asegurarte de no ser parte de ese grupo. La próxima vez que sientas que el mundo está lleno de estupidez, recuerda esto. No puedes cambiar a todos. No puedes arreglar el mundo, pero puedes asegurarte de que al menos tú no formes parte del problema. Imagina que tienes un botón frente a ti. Si lo presionas, toda la estupidez del mundo desaparece. No más noticias falsas, no más líderes incompetentes, no más gente compartiendo teorías absurdas en redes sociales. Parece el sueño de cualquier persona racional, pero hay un problema. Ese botón no existe. La estupidez no es algo que podamos eliminar con un clic. Es parte de la naturaleza humana. La historia ha demostrado que no importa cuántos avances logremos, la estupidez siempre encuentra la forma de adaptarse. Cuando descubrimos el fuego, alguien seguramente intentó tocarlo con las manos desnudas. Cuando inventamos la rueda, alguien probablemente la usó de la peor manera posible. Cuando creamos la tecnología más avanzada del mundo, la usamos para hacer videos de gatos y teorías conspirativas. La estupidez no desaparece, solo evoluciona. Aceptar que la estupidez es una fuerza natural y las tormentas no son justas. Los terremotos no tienen moral. La estupidez es igual. No es un enemigo que pueda ser derrotado, porque no es un enemigo en absoluto. Es un fenómeno natural, como la gravedad. Siempre está ahí, afectándonos, arrastrándonos, impidiendo que avancemos, a menos que aprendamos a resistirla. No todo está perdido. ¿Cómo sobrevivir en un mundo estúpido? Sí. La estupidez no puede eliminarse. Lo único que podemos hacer es aprender a navegar en ella.
Aquí hay 5 estrategias que pueden ayudarte a sobrevivir en un mundo donde la estupidez es la norma. A. Aprende a detectarla. La estupidez no siempre es obvia. A veces se disfraza de inteligencia, de confianza, de autoridad. Antes de creer en algo, pregúntate, ¿esto tiene sentido o solo suena bien? B. No te dejes arrastrar por la multitud. Cuando veas que todos están haciendo algo sin cuestionarlo, detente y analiza. La mayoría no siempre tiene la razón. C. No intentes educar a los que no quieren aprender. Intentar hacer razonar a un estúpido es como explicarle álgebra a un perro. No solo no te entenderá, sino que podría morderte. En lugar de perder el tiempo con quienes no quieren aprender, concéntrate en los que sí están dispuestos a escuchar. D. Cuidado con la estupidez, disfrazada de genialidad. Algunos de los peores desastres han sido causados por personas con poder que actuaron de manera estúpida, pero con absoluta confianza. La confianza no es prueba de inteligencia. Si alguien parece demasiado seguro de sí mismo sin aceptar cuestionamientos, es una señal de alerta. Mantén tu sentido del humor. La estupidez es frustrante, pero también puede ser ridículamente graciosa. En lugar de enojarte cada vez que veas algo estúpido, aprende a reírte. El humor es una de las mejores formas de defenderse de la locura del mundo. La última lección: sé parte de la solución, no del problema. El mundo siempre estará lleno de estupidez. Pero la pregunta clave es, ¿qué vas a hacer tú? Puedes unirte al caos, seguir la corriente, compartir sin pensar, actuar sin analizar. O puedes hacer algo diferente. No tienes que cambiar el mundo, no tienes que convencer a todos. Solo tienes que asegurarte de que, cuando la estupidez pase frente a ti, no seas uno más en la multitud siguiéndola. Porque al final, la única defensa real contra la estupidez es no ser parte de ella.